Bueno, continuando con las transformaciones, ahora vamos a ver lo que es la rotación. Y eso está en la página 17. Básicamente funciona igual que el ADD y el MUL. Tenemos rotación rot X y rot Y, rot Z. Obviamente que cada una va a aplicar sobre los ejes. Aquí tenemos rotación en X, Y y Z. En la guía tenemos aquí la instrucción, por ejemplo, la de rot X aplica de esta manera. Tenemos que poner el comando rot X y a continuación la variable, que va a ser una variable de tipo ángulo. El ángulo que se da es ángulo decimal y aplica también lo mismo para las demás, que es rot Y rot Z. Esas rotaciones son acumulativas, o más bien se pueden dar de una manera acumulada, porque cada que rotamos nosotros el ángulo, se va a rotar el eje coordenado, el eje local. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, vamos a dejar vivo nada más la rotación X y le voy a poner aquí el ángulo, lo vamos a poner como un entero, le voy a poner aquí 30. Y veremos cómo se comporta. Aquí se ve la imagen como está el anterior bloque. Y doy un clic ahora en la vista y ahí lo tengo. Está rotando sobre el eje X. El eje X aquí es el mismo que vemos en azul. Ahí está, es este. Sobre ese X está, sobre ese eje está girando la figura. Lo está tomando como pivote. Y lo que está girando es, en este caso, el eje coordenado local. Si se dan cuenta, aquí está sobrepuesto al global. Voy a generar un desplazamiento sobre el eje X. Voy a reactivar, en este caso, el comando de addx des X que teníamos aquí. Y ahí lo tengo. Ahora está separado y se nota más el cambio. En este caso, el eje coordenado original, el global, permanece como está de origen. Están a 90 grados los ángulos de los ejes y el local está girado. Si yo efectúo algún cambio o algún otro comando después de este giro, va a conservar el giro. Por ejemplo, si yo hago otro bloque, voy a poner aquí, voy a reactivar el bloque anterior, es este, y lo activo, lo descomento, y ahí está, también aparece rotado. Ahora voy a mover, voy a desplazar este bloque, le voy a poner aquí ADDY, lo voy a mover 7 unidades, ahí está. Si se dan cuenta, el desplazamiento se da sobre el eje, eje Y, pero como está rotado, el desplazamiento queda girado. Entonces oprimo Shift y Scroll y vamos a ver ahí cómo queda. Aquí se aprecia mejor. Está girado, en este caso, el eje coordenado en X. Y aquí estoy aplicando un desplazamiento en Y. Ahí está. Ahora, como fue primero el desplazamiento en X, si yo genero otro desplazamiento, digo, otra rotación, ahora en este caso voy a activar la rotación en Y, la voy a descomentar y le voy a poner una rotación de igual de 30 grados. Vamos a ver cómo se acumulan. Ahora este es el eje Y. Si hago esa rotación, esto va a girar hacia acá, va a ser el giro así. Vamos a ver. Y ahí lo tienen. Ahora está rotado a 30 grados con referencia al global y está girado también ahora con referencia al local sobre el eje Y 30 grados. De esta manera puedo generar diferentes acomodos con los elementos. Ahora vamos a ver cómo se comporta con el
con la rotación Z. Le voy a poner igual 30 grados. Y ahí lo tiene. Está totalmente rotado. Ahora en todos los ángulos. En X, Y y Z. Ahora voy a desactivar la rotación. En este caso de X y Y. Voy a desactivar también el bloque y el desplazamiento que hice adicional. Y ahí lo tenemos. Ahora, supongamos que nosotros creamos un elemento y es común hacer librerías que las modelemos nosotros en este caso en planta y después las modelemos directamente en el programa en planta baja, las hagamos con forjados y después nosotros necesitemos girarlas para tenerlas de canto. Entonces el comando que ocupamos generalmente es este de rotación X y lo que ocupamos es hacerlo aquí a un ángulo de 90 grados. Y ahora queda así. La rotación se da sobre el eje X. Ahora lo regreso a 0 y ahí lo tengo, de vuelta. Para hacerlo más evidente voy a ajustar el parámetro Z. La altura la voy a poner ahora de 5. Ahí está. Y ahora esto lo quiero acostar. Entonces para acostarlo, si quiero acostarlo, lo voy a tener que girar sobre el eje de las X 90 grados. Me voy aquí a 3D. Y el comando es rot X y lo cambio aquí a 90. Y ahora está acostado. Ojo porque la rotación se da en un punto que es un vértice. Es el vértice del cual está partiendo, en este caso, la modelación del bloque. Si yo, por ejemplo, quisiera rotarlo y al momento de rotarlo, noten que la altura queda de manera positiva. Si yo la quisiera volver negativa, entonces tendría que generar un desplazamiento posterior a la rotación sobre el eje Y. Y ese desplazamiento tendría que ser equivalente al espesor. En este caso sería me parece que es el B, el parámetro, el B. Y de la manera como lo haríamos sería ahora ocupar, después de la rotación X a 90, ocupar un desplazamiento en ADDY y le ponemos en este caso la variable que es B, pero la vamos a poner negativa para que se desplace hacia abajo. Luego vamos a poner aquí menos B y veamos el resultado. No era B, era A. A ver, A. Ahora sí. Ahí está, abajo. Para verlo más evidente, lo que voy a hacer es ir aquí a las propiedades de la vista 3D. Vamos a ver aquí en donde dice tipo de proyección. Y la voy a ajustar yo en vista lateral. Ahí está. Aquí puedo ver los desplazamientos que acabo de hacer. Voy a seleccionar aquí la de Y y lo voy a comentar para borrar el comando. Ahí está. Noten que aquí tengo el elemento, está rotado a 90, pero ahora lo quiero desplazar hacia abajo. Entonces, si yo lo regreso a su punto original, este es el de 90, lo voy a poner a comentar para que no aplique la rotación. Ahí lo tengo. Ese es el original. Es sobre X y sobre Y. En este caso Y quedaría lateral, y el Z quedaría aquí. Ok. Si yo giro esto, ahora el Z va a quedar acostado y el Y va a quedar levantado. Vamos a rotarlo a 90. En este caso aquí, si veo en los parámetros, antes de hacer eso, tengo un valor sobre A de 4 metros y un valor sobre B de 2 metros y el de la altura que es de 5 metros. Ahí está. Ahora vamos a hacer la rotación y lo rotamos. Y ahí está. Ahora si se fijan, lo voy a girar. Los 5 metros los tengo yo nuevamente sobre el eje de las zetas que está acostado.
Y tengo en la Y, tengo lo que sería el espesor, que es de 2 metros. Y en la X conservo todavía el largo, que es de 4 metros, como está aquí en los parámetros. 4, 2 y 5. Ahora yo quiero desplazar este elemento hacia abajo. Y el desplazamiento que yo necesito equivale a 2 metros. Entonces vamos a buscar aquí qué parámetro es el que equivale a 2 metros. Y veo que en este caso aquí es B. Vamos a ver aquí en el tipo de proyección. Lo voy a poner de vuelta aquí en vista lateral. Ahí está. Y veamos cómo se comporta. Voy aquí al el script 3D. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, desplazamiento negativo B, ahí lo tengo. Hacia abajo, exactamente el espesor y queda al ras del eje de las X. Ahí está. Entonces, hace rato yo tenía aquí B, tenía yo A, estaba equivocado. Si se dan cuenta, a veces uno se confunde porque depende de la posición de la vista en la que estemos manejando la visualización. Les aconsejo que ustedes ocupen el tipo de proyección para ir controlando la manera como va visualizando el elemento. De esta forma ustedes van viendo cómo se van realizando las transformaciones de las coordenadas. Ahora, una vez que se ha colocado, por ejemplo, en este desplazamiento, todavía voy a ponerlo lateral ahora, de vuelta. Y vamos a verlo ahora en este lado, el lado del poniente. Ahí está. Si yo quiero mover este elemento hacia acá, hacia el lado izquierdo, entonces tengo que utilizar otra variable, igual un desplazamiento, y ese desplazamiento también va a ser en Y. Noten que el que cuenta es en este caso, el eje coordenado local. Vamos a generarlo. Le voy a poner aquí A, D de Y. Perdón, es el local, es este. El local. En este caso, el que está acostado es el Z. Entonces voy a aplicar AD de Z. Y le vamos a aplicar el alto, que sería menos Z. Y veamos cómo se comporta. Voy a volverlo a cancelar. Listo, ahí está. Vamos a ver lo lateral. Ok. Aquí se ve el eje de las X y el eje de las Z está acostado. Casi ni se aprecia porque está muy chico. Aquí tendría que estar el Z. Yo le quiero mover de aquí para acá el elemento. Entonces tengo que poner AD de Z y el valor negativo. Lo voy a desplazar, en este caso el largo. Bueno, el alto, que sería el alto, sería, a ver, vamos a ver si es el alto o es el largo. Sí, sería el largo. Sería este valor. Lo voy a desplazar 5 metros, vamos a ver. La altura. La constante que tengo que aplicar es ZZ, Y, ZX. Aquí tengo nada más la Z, por eso no aplicaba el cambio. ZZ, Y, ZX. Y veamos ahora cómo se mueve. Ahí lo tienen. Ahora se ha desplazado hacia la parte lateral. Para ver el cambio, voy a ir de vuelta aquí a la proyección. La vamos a poner al poniente. Vista lateral. Y ahí lo tenemos. Este es el global, donde estoy controlando yo, o estoy tomando de referencia para poder ver los cambios. Le voy a quitar el desplazamiento que hice, nuevamente, para que vean. Aquí está el local. Ya lleva el cambio. Ahora el local está de este lado y la figura está de este lado.
Ahora vamos a volver a aplicarlo. Van a notar cómo se desplaza hacia el lado izquierdo. Ahí está. Así van aplicando las transformaciones. Se van realizando de manera acumulada. Y lo que vamos haciendo realmente es transformar la posición del eje coordenado local. Son acumulativas, entonces tenemos que ir tomando en cuenta eso para poder realizar la secuencia necesaria para la colocación de nuestros bloques. En este caso, si yo quiero colocar un bloque y que el bloque esté a partir de este punto, este que está acá, esta esquina, entonces vamos a ver lo siguiente. Tengo aquí el bloque. Necesito desplazar primero el origen hacia este punto. Lo necesito desplazar yo de este transformado hacia este lado y va a ser equivalente al ancho, que sería en este caso A. Después de hacer el primer bloque, voy a aplicar el desplazamiento del origen a dx y le vamos a poner A. Damos un clic aquí en la vista y vamos a ver ahora que el origen local se ha desplazado. Ahora lo voy a levantar hacia aquí. Lo voy a levantar y tengo que levantarlo, en este caso sería el espesor B. Vamos a poner ADDY y el espesor sería B. Y noten cómo ahora el origen está ya en esta posición. Al tener en esta posición el origen local, al momento de querer graficar otro bloque, este se va a tomar de referencia ese origen y a partir de ahí se va a graficar. Vamos a poner ahora el bloque que tengo apagado. Les comento. Y ahí lo tienen. A partir de ahí se grafica. Y noten que, por ejemplo, las dimensiones, por ejemplo, aquí dice sobre el eje de las X5, y como tengo rotado en este caso el origen, y lo tengo en esta posición, sobre el eje de las X se están graficando 5 unidades, sobre el eje de las Y, aquí tengo yo 3 unidades, el eje de las Y ahora lo tengo vertical, aquí estaba acostado, y ahora sobre este eje se están graficando 3 unidades, lo voy a cambiar por ejemplo aquí a 7 para que sea más evidente. Ahí tenemos 7. Y sobre el eje de las Z, 3 unidades. Como está acostado, ahora el eje de las Z no está vertical, está acostado. Y tenemos 3 unidades. Aquí está. Esa es la manera como se van acumulando las transformaciones y cómo las podemos ocupar nosotros para ir acomodando los elementos de nuestra librería. Ok. Voy a borrar este que hice. Ahora tenemos diferentes transformaciones y en el proceso de la elaboración de las librerías a veces necesitamos volver a colocar el origen en su posición original o borrar alguna transformación para por ejemplo, durante la secuencia vamos colocando nuestro origen y queremos regresarlo a una determinada posición de esa secuencia. Nosotros ocupamos algunas instrucciones para borrarlas y para, en este caso, resetearlas. De momento lo dejo así. Vamos a ver eso en otro momento. Vamos a ver ahora el comando export. Ya vimos entonces la rotación X, Y y Z, cómo se comporta, cómo modifica el eje coordenado local. Y también hicimos un pequeño ejercicio de cómo mover los elementos mediante el comando de ADDY y ADDZ. Entonces voy a comentar todo esto. Así. Y listo. Dejo solamente, en este caso, el bloque original, Lo demás, a la hora de comentarlo, voy a apagar esas transformaciones. Ahí está. Tengo por ahí viva todavía una. Es esta. ADDX. La voy a comentar también. Y ahora ya está de vuelta en su origen. Bueno, ahora vamos a ver el comando export. Lo voy a poner también por encima del bloque. Le ponemos aquí. Está en la página 18. Y vamos a verlo. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Ahora vamos a ver que este de hecho es una matriz.
es una matriz la cual pues define completamente todas las transformaciones en 3D. Generalmente esta matriz pues es utilizada por el programa mismo para generar códigos automáticos. Ahí en el manual nos dice eso. Define una completa matriz de transformaciones y es generalmente usada en la generación del código automatizado de GDL. Bueno, ahora, ¿cómo funciona esto? La función es la siguiente. Vamos a aumentar todo esto y dejamos aquí el puro comando export. Ahora, tenemos aquí en la explicación del código que va a tener este comando 3 líneas. La primera línea va a corresponder al eje de las X, la segunda al eje de las Y la tercera al eje de las Z. Va a constar estas van a ser por decirlo así las filas de la matriz, y ahora vamos a tener columnas que van a corresponder también a los valores de X, Y, Z, y el último valor va a corresponder a un desplazamiento, ADD. Ok, las columnas serían, por ejemplo, el mul, y la última sería el ADD. Ahora, la primera fila, él es el eje de las X. Voy a comenzar con un valor en esa fila, en la columna de las X, le voy a poner 1. Y voy a separar cada uno de los valores de las columnas con una coma. Coma 0 para el eje de las Y, coma Z, coma 0. Y le dejo al final una coma para hacer un cambio de fila. Me voy a la siguiente, Enter, tabulación. Y ahora estoy de vuelta ya en la fila que corresponde a lo que serían el eje de las Y. Voy a poner aquí tabulación. Y ahora vamos a poner aquí en esa fila, le voy a poner el valor de las X 0, en el valor de la Y 1, en el de la Z 0 y en el desplazamiento 0, coma. Todo separado por comas. Y por último, la última fila, que es el eje de la Z, le ponemos 0 a la columna X, 0 a la columna Y, 1 a la columna Z y coma 0 al desplazamiento en Z. En la última no lleva coma, se queda así completo. Veamos el resultado. Bueno, yo para ese ejercicio hice una retícula. Aquí tengo una retícula con líneas 3D para que vayamos viendo los cambios. En esta imagen podemos apreciar también el bloque que hemos venido trabajando, que tiene 4 unidades en X, 2 unidades en y en Z tiene 5 unidades. Bueno, para controlar la vista voy a dar un clic derecho sobre la ventana 3D y tipo de proyección lo voy a poner aquí en planta, vista en planta. Ok, ahí lo tengo de vuelta. Ahora vamos a comenzar. Como tengo en cada una de las filas el valor respectivo que le corresponde a la columna, por ejemplo en la fila X tengo un valor 1 en la columna de las X, en la fila Y tengo un valor 1 en la columna que le corresponde al valor de y tengo en la fila Z un valor de 1 en la columna que le corresponde a la Z, es de que no tengo ninguna deformación, en este caso, en el objeto. Ahora, si yo comienzo a hacer cambios, por ejemplo, en la fila de las X, lo que vamos a hacer nosotros es deformaciones que va a consistir en estrechar los ejes coordenados tomando de referencia el eje de las X. Dicho de otra manera, vamos a comenzar con el Y. Le vamos a poner aquí 0.5 y vamos a ver cómo esto va a generar un desplazamiento de Y, del eje Y, sobre el eje de las X de 0.5. Veamos. Ahí está. Noten cómo el eje de las X se mantiene inalterado. Esa sería la fila. Y la columna que corresponde a la Y se está deformando un valor de 0.5. Ahora lo vamos a poner aquí en 2 y se va a deformar 2 unidades. Aquí está.
Tomando de referencia el eje de las X, se va a mover 2 unidades. Y se va a desplazar 2 unidades sobre el eje de las X. Ahora hagamos lo mismo con Z. Si está Z, que es este punto, este eje, y le pongo acá igual 2, se va a mover 2 unidades sobre el eje de las X. Y veamos. Ahí está. En conjunto se van a realizar varios cambios que van a deformar completamente el elemento. Tengo que saber perfectamente bien los valores de las deformaciones que yo requiero para que tenga yo la transformación del elemento de acuerdo a lo que necesito. Ahí está. Voy a ver la vista en vista lateral. Ahí está. Este es en este caso el eje de las Z. Se está moviendo sobre el eje de las Y 2 unidades. Le voy a poner aquí una unidad. Fíjense cómo cambia. Ya aquí este eje se movió nada más una unidad, que vendría siendo casi 45 grados. Si le pongo 0.5, ahí está. Se está rotando, por decirlo así, el valor que yo le estoy dando acá de 0.5. Se está generando un desplazamiento de una longitud de 0.5, tomando de referencia el eje de las X. Este eje. Lo mismo va a aplicar para el resto de los casos, de las filas. Voy a regresar todo aquí en 0. Va a regresar a su posición original. Y ahora hagamos la prueba sobre el eje de las Y. Ahí está. Vamos a aplicar ahora el desplazamiento en X en la fila de las Y. Voy a poner aquí un comentario. Oprimo en este caso las mayúsculas para poner aquí la admiración. Y le voy a poner aquí fila de las X. Luego la que sigue le vamos a poner espacios. Admiración, fila de las Y. Y la otra sería la fila de las Z. Ahí está. Ahora, este comentario lo pongo para que sepamos nosotros de qué estamos hablando. En la fila de las Y voy a generar ahora una deformación o un movimiento del eje X. Le vamos a poner 1. Es decir, que el eje X ahora se va a mover hacia arriba sobre el eje de las Y una unidad. Ahí está. Y va a deformar el elemento de esta manera. Ahora aplicaría lo mismo para las Z. Voy a regresarlo de vuelta a 0. Voy a parar esto, así. Y el Z ahora voy a deformar aquí, en este caso, con referencia al eje de las Z, el eje coordinado de las Y. Lo voy a mover 0.5. Ahí está. Se está moviendo el eje de las X sobre el eje de las Z, 0.5. Ok. Así funciona. Y ahora el último valor es el valor que va a generar el desplazamiento en cada uno de los ejes. Por ejemplo, vamos a regresarlo aquí a 0, el valor. Vamos a ver la vista en planta. Y en la fila de las X, el último valor será este. La última columna se refiere al desplazamiento en X. Aquí le voy a poner 1 y vamos a ver cómo se mueve sobre el eje de las X una unidad. Ahí está. Ahora sobre el eje de la fila Y, en el valor en la columna de desplazamiento,
le voy a poner una unidad y ahora se va a desplazar sobre ese eje, el eje de la Y, una unidad, es decir, para arriba. Ahí está. Lo mismo aplicaría para las zetas. Ahora se va a elevar. Veamos el cambio. Y ahí lo tenemos. Entonces, si se dan cuenta, no es otra cosa que una matriz de deformación. Que tenemos filas para controlar las deformaciones sobre un determinado eje y las columnas que corresponden a los desplazamientos que se van a tener tanto en X, Y y Z. Es quizá un poco complicado, pero si lo vemos gráficamente podemos entender a qué se refiere cada una de las deformaciones. Ahora vamos a poner aquí todo en 0. Unas observaciones. En el campo en el cual corresponde la misma columna, fila y columna se intersectan, por decirlo así. Es decir, tengo la fila de las X, el valor de las X. Este valor no puede ser 0, tiene que ser positivo o negativo, mayor o menor que 0. Si yo le pongo aquí 0, va a marcar un error. A la hora de revisar el script, de chequear el script, va a decir transformación inválida, la matriz es singular, parar. Bien lo puedo poner negativo, menos 1. Ahora se va a transformar hacia el otro extremo por ser negativo. O sería positivo, 1. Y ahí lo tengo. Como está aquí la indicación, el valor modifica o multiplica el eje de las X, de la Y o de la Z, cada columna. Así está. Bueno, espero que hayan sido comprensible mi explicación. Pues en estos casos tendríamos que hacer varias pruebas para que podamos obtener una transformación satisfactoria, haciendo pruebas en cada una de las filas y las columnas para ver cómo se va dando el resultado y de esta manera poder generar el cambio al objeto que nosotros necesitamos. En la siguiente vamos a ver cómo borrar o modificar las transformaciones que vamos dando para poder controlar la secuencia de las mismas.